Вы знаете, и вот этот паспорт сменят, туда и дорога. У меня не дорог паспорт Советского Союза. Я гражданин Советского Союза. Спасибо. Мне он дорог. У меня его сменили. Этим я паспортом недоволен, и тем я буду недоволен. А почему? Да, потому что Советский Союз — это моя родина. Я ее защищал. Понимаете? Сейчас другие времена, и ценности другие стали. Но та страна милее нам. Мы за нее тогда сражались. Поняли, молодой человек? И пока я жив, мое сердце принадлежит большому, сильному государству, Советскому Союзу, где людей не убивали, решеток на окнах не было, замков не было. Сейчас, вы знаете что, звериник, друг друга убивают, одевают. Не было у нас. У нас на фронте были рядом грузины, армяне, азербайджанцы, казахи, евреи, кто угодно. Мы жили вот так, поняли? Вот с одного котелка ели. А теперь что? Мы друг другу в спину нож суем. Почему? Почему? Знаете почему? Потому что этот дикий капитализм принес нам горе и беду. Этот дикий капитализм, который не знает никаких преград перед долларом. Через сына может переступить отец или мать. И наоборот, мать через сына за эти доллары. Когда заказывает жена убить мужа за доллары. Вы смотрите, что творится. Уму непостижимо. Мы духовно беднеем. Причем с каждым днем. Поверьте мне, такая власть долго стоять не будет. Antagonismos interimperialistas entre Rusia y la OTAN. Vivimos en la época del imperialismo. Las relaciones capitalistas se han asentado en todo el mundo. Los monopolios controlan sectores completos de la economía de uno o varios países, y los gobiernos de los estados capitalistas fungen como la junta administrativa de los intereses de la burguesía. Al mismo tiempo, los monopolios sostienen una lucha encarnizada por dominar o alcanzar una mayor cuota de mercado en cada rama o sector de la producción y la distribución de mercancías. Así, la burguesía y sus estados chocan entre sí por el control de rutas, recursos naturales, mercados y beneficios en todo el mundo. Vivimos en la época del imperialismo. Las relaciones capitalistas se han asentado en todo el mundo. Los monopolios controlan sectores completos de la economía de uno o varios países, y los gobiernos de los estados capitalistas fungen como la junta administrativa de los intereses de la burguesía. Al mismo tiempo, los monopolios sostienen una lucha encarnizada por dominar o alcanzar una mayor cuota de mercado en cada rama o sector de la producción y la distribución de mercancías. Así, la burguesía y sus estados chocan entre sí por el control de rutas, recursos naturales, mercados y beneficios en todo el mundo. Cada paso al frente dado por un polo tiene respuesta de parte de su contrario. Actualmente la disputa interimperialista se concentra en torno a dos polos. Por un lado, Estados Unidos, Unión Europea, y diferente China-Rusia, que intervienen a favor de los intereses de sus monopolios. A su alrededor se tejen tratados, alianzas, controversias y discrepancias intestinas. Se rompen pactos, destacan matices y se consolidan nuevas alianzas. Todo esto bajo el ropaje, usado alternadamente por cada grupo imperialista, de la defensa de la supuesta democracia, los derechos humanos, el libre comercio, el desarrollo mutuo, la independencia y la soberanía nacional o la integridad territorial. Por otro lado, estos conflictos interimperialistas generan una gran confusión entre agrupaciones políticas y en general en la población. Colocan falsos dilemas y terminan por sacrificar a la clase obrera de sus países con el apoyo a uno u otro bando imperialista. La paz es incompatible con el modo de producción capitalista, que ha llegado a sus límites históricos, pues su existencia en el mundo es con base a la barbarie, el sufrimiento, la explotación más cruda de los trabajadores, la depredación de los recursos naturales, y la guerra para los pueblos del mundo. El caso de Ucrania merece atención, porque hoy es el centro de las disputas interimperialistas, que pueden marcar una tendencia del acelerado rumbo que inevitablemente lleva consigo la época del imperialismo hacia la conflagración, hacia la guerra entre bandos imperialistas.
El triunfo de la contrarrevolución en la Unión Soviética, y en algunos países en que se construía el socialismo, trajo consigo graves retrocesos para los trabajadores, y capas populares de los países en cuestión y de Europa del Este en particular. Los partidos comunistas en interés de la revolución socialista, y apegados al criterio de la lucha de clases, no puede hacer pasar gato por liebre. No puede priorizar análisis geopolíticos y geoeconómicos, que a fin de cuentas, son funcionales a las disputas intermonopolistas, ni tomar partido, ignorando la contradicción capital-trabajo por tal o cual exponente de propósitos por un reparto del mundo con mayores dividendos para los países que disputan la hegemonía a Estados Unidos de Norteamérica en los marcos del capitalismo imperialista. Los señores de la guerra en los bandos imperialistas no reservan consideración a los pueblos y a los trabajadores, sino que preparan concienzudamente unos escenarios que desembocarán en mayor pobreza, desempleo, desplazamientos forzados y asesinatos en masa. En su disputa, los monopolios y estados confrontados sientan las bases de una carnicería que ahondará aún más los actuales agravios a la clase obrera y capas populares. Gazprom fue creada en 1989, en el proceso de contrarrevolución de la Unión Soviética, y a pesar de ser una empresa privada, el Estado ruso controla el 50,23% del capital de la compañía, que cotiza en las bolsas de Rusia, Londres y Frankfurt por unos 63.500 millones de euros. Es de subrayar que Gazprom, que monopoliza legalmente el comercio exterior del gas por parte de Rusia, alcanza grandes cuotas de este mercado en toda Europa, siendo el monopolio que surte aproximadamente el 50% del total del gas que importa esta región del mundo. El oportunismo ante el conflicto. Como lo señala el Partido Comunista de Grecia, CAE. La lucha de clases no se libra en un ambiente claro. Algunos partidos comunistas reducen el concepto de imperialismo a una política exterior agresiva. En lugar de señalarla como la última fase de las relaciones capitalistas de producción, caracterizada por el dominio de los monopolios, la exportación de capital, la creación de capital financiero, su fusión con otros sectores del capital, y el reparto del mundo. La incomprensión a profundidad de la categoría del imperialismo, como la develó Lenin, trae consigo errores teóricos, ideológicos, pero sobre todo errores políticos. Las fuerzas oportunistas y socialdemócratas arrastran a la clase obrera a una política de falsos dilemas, apoyar a uno u otro polo imperialista, en este caso a Rusia o Ucrania, o apoyar Estados Unidos y la Unión Europea. En otros casos el nacionalismo y chauvinismo se promueve para desplazar a la lucha de clases antagónica entre la burguesía y el proletariado, para colocar la defensa de la patria y los estados burgueses a costa del sacrificio de los trabajadores en las guerras. Por otro lado, algunas fuerzas apelan a la paz desde una posición burguesa, reclaman la aplicación de derecho internacional y la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y otros órganos internacionales. Sin embargo, estos organismos perdieron su razón de ser debido a que el derecho internacional era sostenido por la correlación de fuerzas que imponía en su momento la Unión Soviética. Hoy en día el derecho internacional es utilizado por los países imperialistas para justificar su carrera armamentista y su intervención militar en países que consideran una amenaza para la paz. El derecho internacional es usado, convocado e interpretado según convenga a los intereses de los centros imperialistas. Es absurdo el papel que tienen hoy en día organismos como la ONU. Asimismo, la política centrista, oportunista y socialdemócrata de algunos gobiernos europeos encubre los verdaderos intereses de la burguesía de una falsa paz. Por un lado piden la disolución de la OTAN, y por el otro, apoyan nuevos acuerdos de seguridad, permiten que sus países integren alianzas militares con las potencias imperialistas, y utilicen su territorio para colocar bases militares estadounidense, o de otro país imperialista. ¿Y México qué tiene que ver en todo esto? En el caso mexicano, la actual gestión socialdemócrata de Morena, al mismo tiempo que ha anunciado sus objetivos de profundizar los lazos económicos con Estados Unidos de Norteamérica, para formar un contrapeso a China, llama a la utilización de las organizaciones internacionales como la ONU para mediar los conflictos internacionales.
Esta posición, en los hechos se alinea con un polo imperialista, y de palabra puja por la solución pacífica, esconde que las verdaderas causas de los graves conflictos internacionales están en la feroz rivalidad entre los monopolios, entre las burguesías y sus alianzas, que se disputan materias primas, rutas de transporte, cuotas de mercado, ganancias, y oculta que la guerra es la continuación de la política por otros medios. La época del imperialismo no solo no ha cambiado, sino que se han intensificado sus rasgos fundamentales. La barbarie imperialista genera que algunas fuerzas políticas planteen una lucha por etapas, y vean como algo muy lejano la lucha por el socialismo, como algo a 1000 años de distancia. Nada es más falso. Como lo señaló Lenin en su momento, el imperialismo es la antesala de las revoluciones socialistas en el mundo. Las tareas de los partidos comunistas, y entre ellos el PCM, son mantener un criterio clasista, que proporciona el marxismo-leninismo, en el análisis científico de la realidad, desarrollar un fuerte trabajo entre la clase obrera, los sindicatos y agrupar fuerzas populares bajo la conducción del proletariado de los sectores estratégicos para chocar contra los intereses de los monopolios de cada país capitalista. Para frenar las intervenciones militares de los bloques imperialistas es necesario el derrocamiento del capitalismo en cada país. Y poner de manifiesto a los trabajadores y capas populares que su situación económica, laboral, de incertidumbre social, no mejorarán mientras existan las relaciones capitalistas, y los monopolios se repartan el mundo a costa de la muerte, y los sufrimientos de millones de trabajadores y trabajadoras. La única salida a la barbarie de la actualidad es el socialismo, el poder obrero, la socialización de los medios de producción, y la planificación central de la economía bajo el control y la dirección de los trabajadores. Si quieres leer el texto completo puedes ingresar a El Comunista. Nueva Radio. org. Revolución Roja Radio.